Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, como les anticipé, me ha tenido totalmente enganchada, pegada a la pantalla y a las redes sociales durante semanas. Ya lo saben, soy una fanática del chisme, la farándula y todo lo que se cuece en el mundo de las celebridades. Y hoy, como habrán intuido por el título, vamos a hablar de redoble de tambores. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto. La pareja que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor con sus personajes en la exitosísima serie Love is in the Air, también conocida por su título original, Senkalkap. Una serie que para muchos de nosotros traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una realidad palpable, en un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Hubo o hay algo más allá de una simple amistad construida en el set? ¿Fue un amor de verdad o solo una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Y qué hay de todos esos rumores, las especulaciones, las indirectas en redes sociales, los silencios y las miradas cómplices que tanto nos han hecho especular? Pues todo eso y mucho más es lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense para un viaje a través de la historia de amor de Kerem y Hande, un viaje lleno de intriga, romance y, por supuesto, mucho chisme. Así que si son fans incondicionales de esta pareja, si adoran el drama y la emoción que rodea a las celebridades, o simplemente sienten curiosidad por saber qué es lo que realmente ocurrió en el mundo de los famosos turcos, quédense hasta el final. Les prometo que les va a encantar, que van a salir de aquí sabiendo mucho más de lo que sabían antes, y que, tal vez, hasta descubramos alguna que otra verdad oculta. Y por cierto, antes de que me olvide, es fundamental. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo, y así no se pierden absolutamente nada de lo que comparto. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Asterisco asterisco el principio, donde todo comenzó. Love is in the Air asterisco asterisco. Para poder entender la situación actual, las dudas, los rumores y todo lo que rodea a Kerem y Hande, es crucial remontarnos al momento en que sus caminos se cruzaron, al lugar donde todo comenzó, el set de Love is in the Air. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué serie! ¡Y qué química desbordante! Desde el primer instante en que Kerem Bürsin y Hande Erçel compartieron escena, la chispa fue innegable. La conexión, la complicidad y la atracción eran palpables. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, nos regalaron momentos inolvidables. Escenas llenas de romance, humor, diálogos ingeniosos y una tensión sexual que para muchos era imposible de ignorar. Eda, una joven florista soñadora y llena de energía, que se ve envuelta en un acuerdo falso con el famoso arquitecto Serkan Bolat para obtener una beca. La trama se desarrolla entre malentendidos, mentiras, momentos de odio y, por supuesto, un amor inesperado que florece en medio de todas las circunstancias. Y claro, como suele suceder en estos casos, la magia que emanaba de la pantalla no tardó en invadir la vida real. Los fans ávidos de romance y con el corazón latiendo al ritmo de las escenas de la serie, comenzaron a soñar con que esa misma magia se extendiera, se materializara y se hiciera realidad fuera de la ficción. Empezaron a imaginar que ese amor que veían en la pantalla, ese amor tan intenso y apasionado, también existía en la vida de los actores. Asterisco asterisco rumores, confirmaciones y la explosión de la felicidad asterisco asterisco. Y vaya si la fantasía de los fans se hizo realidad. Aunque al principio fueron extremadamente cautelosos, intentando mantener su privacidad y proteger su relación, los rumores de un posible romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular rápidamente. Los medios de comunicación, los fans y los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en captar señales que alimentaban las especulaciones. Fotos juntos en la playa, escapadas románticas a lugares paradisíacos, cenas íntimas, paseos de la mano. Todo era combustible para alimentar las ansias de los fans. Cada detalle, cada gesto, cada mirada era analizada minuciosamente en busca de pistas y confirmaciones. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en el epicentro de la euforia. Los hashtags con sus nombres se multiplicaron, los edits con sus escenas se viralizaron, y los mensajes de apoyo y cariño hacia la pareja inundaron las plataformas digitales. La comunidad de fans, unida por el amor a la serie y la admiración por sus protagonistas, vibraba con la esperanza de que ese amor se concretara.
Y para alegría y júbilo de sus millones de seguidores, finalmente la confirmación llegó. Fue como una explosión de felicidad colectiva. Las redes sociales estallaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y el mundo entero celebró el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La confirmación llegó de la mano de los propios protagonistas, quienes, a través de sus publicaciones en redes sociales y de algunas apariciones públicas, oficializaron su relación. Parecían estar hechos el uno para el otro, ¿no creen? Dos estrellas de la televisión turca, guapos, exitosos, talentosos, que encajaban a la perfección tanto en la pantalla como en la vida real. La pareja perfecta, la historia de amor ideal. O al menos así lo parecía desde la perspectiva de los fans, quienes soñaban con un final feliz y duradero para esta pareja. Asterisco asterisco el desamor, la ruptura que dejó a todos con el corazón roto asterisco asterisco. Pero como suele suceder en la vida, y como en todas las historias de amor, no todo es color de rosa. Después de un tiempo, cuando la euforia inicial se calmó y la pareja se consolidó, las noticias que nadie quería escuchar comenzaron a sonar. La sombra del desamor se cernía sobre Kerem y Hande. Las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el misterio se intensifica y donde empiezan las preguntas que todos nos hacemos: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que rompió la magia? ¿Qué motivó esta inesperada separación? Oficialmente y hasta la fecha, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han hablado abiertamente y con detalle sobre los motivos de su separación. Ambos, siempre celosos de su privacidad, han sido muy cuidadosos a la hora de hablar de su relación. Han emitido comunicados escuetos, han respondido a preguntas con evasivas y han mantenido un discurso general de respeto mutuo, de admiración y de buenos deseos. Han hablado de un acuerdo mutuo para poner fin a su relación, de la decisión de seguir caminos separados, y han destacado la importancia de mantener una buena relación de amistad, de conservar el cariño y el respeto que se tienen. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué se esconde detrás de esas declaraciones oficiales, tan cuidadosas y medidas? Asterisco asterisco las teorías y las especulaciones, desentrañando el misterio asterisco asterisco. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, donde la curiosidad de los fans, los medios de comunicación y de todos nosotros se desata. Porque, claro, somos humanos, y nos encanta saber qué es lo que realmente ocurrió. Y analizando fotos, entrevistas, declaraciones, publicaciones en redes sociales y hasta el lenguaje corporal de los actores, se han tejido teorías de todo tipo, algunas más creíbles que otras. Una de las teorías más comunes y recurrentes, y tal vez la más lógica, es la de las diferencias de ambiciones y estilos de vida. Se dice que Kerem Bürsin, con una trayectoria internacional en ascenso, con una visión de su carrera mucho más ambiciosa y proyectada hacia Hollywood y otros mercados internacionales, estaba más enfocado en sus proyectos profesionales y en la expansión de su carrera. Mientras tanto, Hande Erçel, en ese momento quizás estaba más centrada en otros aspectos de su vida. Se hablaba de su deseo de disfrutar más de su tiempo libre, de dedicarse a sus amistades, de pasar más tiempo con su familia, y de tomarse un respiro de la intensa actividad laboral. Esta diferencia de prioridades, sumada a la presión mediática y a las exigencias de la fama, pudo haber creado tensiones y desencadenado la ruptura. Otra teoría que se ha manejado, y que siempre genera controversia en el mundo de las celebridades, es la del supuesto control y la influencia de los managers y agentes. Se rumorea que en ocasiones, estos profesionales, responsables de la imagen y la carrera de los actores, pueden influir en las relaciones de las celebridades, ya sea para proteger sus carreras, para controlar la imagen pública o para evitar posibles polémicas. Según esta teoría, los managers podrían haber desaconsejado la relación, o haber presionado para que se pusiera fin a la misma, con el objetivo de proteger la imagen pública de los actores, o para que Kerem se enfocara exclusivamente en sus proyectos profesionales. Pero claro, todo esto son rumores y la verdad, como siempre, es que solo ellos dos, Kerem y Hande, la saben. Otras teorías hablan de la incompatibilidad de caracteres, de la dificultad de mantener una relación a distancia, de las infidelidades, o incluso, de la presión mediática que sufría la pareja. Lo cierto es que hasta la fecha, ninguna de estas teorías ha sido confirmada ni desmentida por los protagonistas. Asterisco asterisco, ¿hay algo entre ellos ahora? La pregunta del millón asterisco asterisco. Ahora bien, vamos a lo importante, a la pregunta del millón, a la que todos queremos saber la respuesta, ¿hay algo entre ellos ahora?
¿Han quedado? ¿Se siguen viendo? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Esta es la pregunta que nos tiene a todos en vilo. Y lamentablemente la respuesta, como ya les anticipé, no es tan clara. Lo cierto es que desde su ruptura, Kerem Bürsin y Hande Erçel han mantenido un perfil bajo. Han sido muy cuidadosos con sus apariciones públicas, evitando coincidir en eventos, y han reducido al mínimo las interacciones en redes sociales. No se les ha visto juntos en público, ni han compartido fotos o vídeos en sus perfiles que sugieran un acercamiento romántico. Sin embargo, y aquí es donde el asunto se pone interesante y donde la esperanza de los fans se mantiene viva, hay ciertas señales sutiles, pequeños detalles, que han despertado la curiosidad de sus seguidores y han alimentado los rumores sobre una posible reconciliación. Por ejemplo, algunos analistas de redes sociales, expertos en el seguimiento de las celebridades, han detectado likes en publicaciones del otro o comentarios indirectos que podrían interpretarse como un guiño o un mensaje cifrado. Un me gusta en una foto, un comentario enigmático en una publicación, o un like en una historia de Instagram. Cualquier pequeño detalle es analizado con lupa por los fans, en busca de pistas y señales. También en ciertas entrevistas, tanto Kerem como Hande han evitado hablar mal del otro. Han mantenido un tono respetuoso, han evitado comentarios hirientes o despectivos, y han destacado la importancia de la buena relación que mantienen. Han hablado de los buenos recuerdos, de los momentos felices que vivieron juntos, y han deseado lo mejor para el otro. Y por supuesto, no podemos olvidar las miradas cómplices, los gestos sutiles y las palabras que, aunque no confirman nada, dejan entrever una conexión especial, una química que parece persistir a pesar del tiempo y de la distancia. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que hay una reconciliación en puerta? ¿Significa que están juntos, pero que prefieren mantener su relación en secreto? ¿O simplemente son amigos que se tienen cariño, respeto y que han logrado mantener una relación cordial a pesar del pasado? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que a día de hoy no hay nada que confirme ni desmienta que estén juntos sentimentalmente. La incertidumbre persiste y la esperanza de los fans se mantiene viva. *** La verdad revelada, lo que podemos deducir ***. Y aquí es donde entramos en la parte de la verdad revelada, o al menos, de lo que podemos deducir de la información disponible, de las pistas que nos han dejado y de la intuición que nos da el conocimiento de la farándula. Lo más probable y lo que parece más coherente es que tras su ruptura, Kerem Bürsin y Hande Erçel hayan optado por mantener una relación cordial, basada en el respeto y el cariño que se tienen. Una relación basada en la madurez y en la comprensión de que, aunque el amor romántico haya terminado, el cariño y la admiración mutua pueden persistir. Es posible e incluso probable que se vean, pero de forma discreta, para evitar la presión mediática, para proteger su privacidad y para preservar la buena relación que tienen. Tal vez se reúnan en secreto en lugares poco concurridos, para compartir una cena, un café, o simplemente para conversar y recordar los buenos momentos. O puede que simplemente hayan tomado caminos separados, pero conservando un buen recuerdo del tiempo que compartieron, y manteniendo una relación de amistad y respeto. Tal vez se crucen en eventos, en rodajes o en reuniones sociales, y se saluden con cordialidad, con una sonrisa y con la complicidad que solo dos personas que se han amado pueden tener. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que la química entre ellos sigue siendo innegable. Cada vez que se cruzan en algún evento, cuando coinciden en algún programa de televisión, o cuando son preguntados por el otro, se nota una conexión especial, una chispa, una complicidad que no se puede fingir. Se nota que hay algo más allá de la amistad, algo que los une y que trasciende el tiempo y la distancia. *** El futuro, ¿qué podemos esperar? ***. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino para Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán de nuevo el amor en los brazos del otro? La verdad, no lo sé. El tiempo es el único que tiene la respuesta. El tiempo es el mejor juez y el que revelará la verdad. Lo único que puedo decirles y que les aconsejo es que si son fans de esta pareja, manténganse atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación y a las señales que nos dejen. Estén pendientes de los pequeños detalles, de las pistas que nos puedan dar, y no pierdan la esperanza. Nunca se sabe cuándo puede haber una sorpresa. Nunca se sabe cuándo el amor, ese sentimiento tan impredecible y mágico, puede dar una segunda oportunidad. Y por supuesto, sigan soñando.
Porque el amor, a veces, da segundas oportunidades. Y en el mundo de las celebridades, todo es posible. Asterisco asterisco en resumen, un recorrido por la historia asterisco asterisco. En resumen, hemos recorrido la apasionante historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su encuentro en Love is in the Air hasta la actualidad. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las indirectas y las señales sutiles que nos han dejado. Y aunque no hemos podido revelar la verdad absoluta y final, sí hemos logrado un acercamiento a la realidad de su relación. Hemos visto que la química entre ellos era innegable, que su romance fue celebrado y admirado por sus fans, y que su ruptura generó mucha controversia y tristeza. Hemos repasado algunas de las teorías sobre el porqué de su separación, hemos analizado las señales que nos indican que a día de hoy, mantienen una relación cordial y respetuosa, y hemos intentado descifrar el misterio que rodea su posible reconciliación. Hemos aprendido que en el mundo de las celebridades nada es lo que parece, y que las apariencias a menudo engañan. Hemos descubierto que el amor puede ser complicado, impredecible y doloroso, pero también mágico, apasionado y esperanzador. Asterisco asterisco agradecimientos y conclusiones asterisco asterisco. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo investigando sobre este tema apasionante y lleno de intriga. Quiero agradecerles muchísimo por haber llegado hasta aquí, por haber invertido su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y como siempre me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué opinan de las señales que nos dejan en redes sociales? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todo esto. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los que sean fans de Kerem y Hande. Compartan el chisme. Y por favor suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo, y así no se pierden absolutamente nada. Nos vemos en el próximo. Chao. Y hasta la próxima aventura en el mundo de la farándula. Un abrazo enorme para todos.